Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este viernesito santo. Es viernes 4 de abril del 2025. Hace 15 años, hoy era domingo de Pascua y nos agarró un temblorcito bastante pesadito de 7.2 grados Richter y que lo recordamos todos los cachanillas, así que hoy pues crucemos los dedos. Simplemente no podemos decir nada más. Queridos amigos, bienvenidos al programa. Hoy estamos listos para platicar contigo, con ustedes, sobre un tema que hemos elegido y que, pues sabes, tiene mucho que ver con la forma en que nosotros percibimos la realidad. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta de que seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el origen de la infelicidad. Sabemos y tenemos ideas muy preclaras acerca de dónde y qué nos produce sentimientos de felicidad, qué nos hace felices, quién nos hace felices, pero pocas veces identificamos qué es lo que nos produce infelicidad y tiene mucho que ver con la forma en que nosotros concebimos esa idea de infelicidad. ¿De dónde viene la infelicidad? ¿Quién la llamó? ¿Por qué podemos decir que hay gente que se siente muy infeliz y hay gente que no? A lo largo del tiempo, dicen los expertos, se han escrito infinidad de libros que tratan sobre qué es la felicidad. Incluso Martin Seligman escribió un libro, el autor de la psicología positiva, que se llama La felicidad. Entonces hay tratados, incluso la felicidad de la ciencia, la felicidad según la ciencia, muchos otros temas, pero pues el asunto aquí es que los libros no nos dicen exactamente cómo conseguir la felicidad, cómo disfrutar la felicidad por tiempo prolongado, porque bueno, a lo mejor a muchos nos queda claro que la felicidad es una serie de momentos, es un momentum, o sea, no es la felicidad, sino momentos felices, como también hay momentos infelices. Y esto nos da una idea de la importancia que le damos a la felicidad en primer lugar y la poca importancia y sobre todo la restricción o la represión o reprimirnos los sentimientos de infelicidad, porque muchas veces, como vamos a verlo a lo largo del programa, también se puede considerar un tabú ser infeliz. No todos reconocen que son o que se sienten infelices, les da cierta vergüencita decir, oye, pues no, yo no soy, y fingimos ser felices, ponemos buena cara, nos preguntan cómo estás, bien, y no somos capaces de decir no, no estoy bien, y pues muchas veces podemos acudir a
el buen consejo de alguien o la ayuda de un terapeuta. Ahora, el asunto es que una vez que lo logramos, o sea, ser felices, el problema es que no sabemos cómo mantener la felicidad, cómo podemos seguir siendo felices porque a veces decimos otra vez la burra al trigo, ya vuelvo a ser infeliz, tú me haces infeliz, esto me hace infeliz. Entonces, ¿acaso es posible mantener siempre vigente los sentimientos de felicidad? Lo que sí parece cierto, nos dice, déjame ver, el doctor Bertrand Regadier, que de alguna manera es la percepción casi constante de que algo nos falta o de lo preocupados que estamos por una multitud de problemas que por un lado pues no sabemos cómo manejarlos. Y nos dice también el psicólogo Francisco Pérez, que habla al respecto, que muchas veces el malestar, el sentimiento de infelicidad ocupa un espacio demasiado grande en nuestra vida diaria y lamentablemente terminamos no pensando en la felicidad o en los motivos que realmente tenemos para sentirnos, si no felices, si no eufóricos, pues cuando menos que nos sintamos bien, bien con nosotros, bien con el entorno, bien con nuestro trabajo, bien en todos los sentidos. Entonces, muchas veces las teorías más típicas sobre la infelicidad pues giran alrededor del sufrimiento. La gente, bueno, vamos a suponer que tú y yo preferimos de alguna manera hablar primero de aquello que nos molesta, de aquello que nos incomoda, de aquello que nos hace sentir infelices o de aquello que no nos hace tan felices, digámoslo así. Entonces, se describen técnicas para superar los miedos. El poder de la hora de Eckhart Tolle es un gran libro que nos habla de cómo podemos aprender a vivir el presente para no hacer caso de los pensamientos que nos deprimen, que nos hacen sentir ansiosos, porque pues según Eckhart Tolle, y resumiéndolo de una manera muy sintetizada, el que vive en el pasado vive deprimido, el que vive en el futuro vive ansioso, y entonces pues como que ¿quién andai? Debemos de aprender a vivir el presente, dice Tolle. Entonces, sin embargo, en muchos casos queda por responder una pregunta importante. Fíjate bien, ¿por qué nuestra naturaleza humana tiende a hacer precisamente lo contrario? O sea, ¿por qué tendemos más o nos inclinamos más de alguna manera a ser infelices que a ser felices? Óyeme, pues entonces, ¿de dónde viene la infelicidad? Es cierto que yo creo, que yo digo, o hay situaciones, o hay actitudes, o hay creencias, o hay acciones egocéntricas, como vamos a verlo, que posiblemente estén provocando que yo vea en el exterior, en el ambiente, en el entorno, en la gente, en las cosas que yo percibo, a lo mejor los estoy viendo de una manera tal que termino, pues ahora sí que sintiéndome víctima de las circunstancias, o creer que a mí nadie me va a enseñar nada, o creer que lo que yo pienso es lo correcto, o asumir mi papel de que los demás no saben nada y yo sí. Bueno, los seres humanos nos conformamos con ir poniendo parches a nuestra infelicidad, dice el psicólogo Francisco Pérez, pero no profundizamos mucho en el funcionamiento de nuestras emociones, pensamientos o comportamientos que pueden de alguna manera contribuir a que terminemos sintiéndonos más infelices que felices, digámoslo así. Ahora, ¿por qué la infelicidad se ha convertido en una especie de tabú? O sea, evitar hablar de la infelicidad
puede provocar más problemas que si hablamos de la infelicidad. Porque, pues dicen los expertos, y estoy de acuerdo, que lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema es reconocer el problema. Y si reconocemos que somos infelices o reconocemos que no nos sentimos tan felices, porque en esa búsqueda incansable de la felicidad, la sociedad moderna ha tejido una red de expectativas que nos obligan a sonreír en todas las situaciones y de alguna manera rechazar a quienes no lo hacen. O sea, no es, ¿cómo te diré? No es muy cómodo tener tratos o convivir o tener a una pareja que siempre se siente infeliz y que nunca está contenta con nada. ¿Es posible vivir así? ¿Es así como hemos elegido vivir? Bueno, pues hoy te voy a platicar algo muy interesante que yo espero que te interese, por supuesto, y ya hemos publicado allí el banner que dice que durante esta transmisión puedes colaborar con esta página enviando estrellas. Entre más estrellas, pues más ayudas. Ayer me preguntaba una persona que si cómo se envían las estrellas. Yo entiendo que si tú le pones ahí responder a ese comentario, pues te da el enlace hacia las estrellas, porque yo no puedo mandarme estrellas a mí mismo, no se puede, pero pues buscarle, ¿no? Porque las personas que me han mandado estrellas, pues no les he preguntado cómo le hacen, les voy a preguntar para que todo el mundo sepa cómo hacerlo. Bien, nos dice Gloria Lozano, buenos días, feliz viernes, señor Marín. Pues muchas gracias, Gloria, feliz viernes para todos en este 4 de abril del 2025. Yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces, incluso a mí mismo, que me he dedicado gran parte de mi vida a hacer este programa y tener este tipo de comentarios, me puede resultar un tanto extraño que nos ocupemos en buscar el origen de la infelicidad. Sin embargo, de acuerdo a los expertos, y cuando hablo de expertos hablo de la gente que realmente sabe cómo está el asunto y que nos pueden dar una idea, nos pueden dar un norte, por así decirlo, una orientación acerca de hacia dónde debemos de buscar en el caso particular de cada quien, porque yo puedo decir, y creo que no estoy equivocado si te digo que cada quien tiene motivos personales muy íntimos, muy propios para sentirse infeliz. Entonces, el origen de la infelicidad reside en 4 causas básicas. ¿Cuáles son estas 4 causas básicas? Primero, nacemos con unas tendencias ancestrales útiles que son las estructuras mentales, por ejemplo, nuestro sistema de creencias, nuestros sistemas emocionales, las conductas, las actitudes que aprendemos a sostener a lo largo del tiempo y las vamos desarrollando en la medida que crecemos y se desarrollan tanto para sobrevivir como para simplificar nuestra vida, organizarnos mejor, dar coherencia a lo que vemos en el mundo exterior, o sea, para que nos sea más comprensible la realidad. O sea, no podemos imaginarnos, no tengo la capacidad para imaginarme siquiera, cómo puede percibir al mundo una persona que no tiene conciencia
de su persona, que vive en otro mundo, en el limbo, en un sueño, o sea, que no tiene conciencia porque pues tuvo problemas al nacer, por muchas cosas. Entonces, estas tendencias arraigan en todos nosotros porque tenemos una pauta, tenemos un modo, digamos, de aprender a vivir. ¿Cómo aprendiste tú a vivir? ¿Qué aprendiste tú para poder vivir bien? ¿Qué has aprendido tú para sentirte feliz y qué has tenido que aprender para sentirte infeliz? Porque, ¿sabes? Los estados de ánimo tienen mucho que ver en la forma en que hemos decidido sentirnos. Y tú me dirás, oh sí, claro, yo elegí sentirme mal. Pues mira, a pesar de todo, y a riesgo de que consideres que esto es una bobada, todos elegimos cómo nos queremos sentir, conscientemente o no, y en su mayor parte somos inconscientes de esas emociones, son, por así decirlo, automáticas, llegan a nosotros sin que lo deseemos, sin que lo atraigamos o sin que pensemos en ello, y creemos que nos llegan ciertas emociones. Bueno, sí es posible que tengamos ciertas interpretaciones de la realidad, que tengamos cierta forma de concebir y de distinguir y de apreciar la realidad. Pues sí, pero una vez que ha ingresado la información a través de nuestra vista, nuestros oídos, nuestros sentidos, lo que está afuera, o sea, si a ti te dicen, por ejemplo, prueba esto, tú lo pruebas e inmediatamente empiezas a hacer una lista de juicios, sabe a esto, sabe al otro, no me gusta, sí me gusta, y lo mismo hacemos con todo lo que recibimos de información de parte del exterior, y entonces cuando tenemos esa percepción de la realidad, pues entonces la empezamos a estructurar, empezamos a llevarla hacia donde le vamos a dar una interpretación. Entonces, ¿cómo interpretamos los hechos de la realidad? Si no hacemos buen uso de nuestras emociones, pueden hacernos interpretar al mundo de una manera que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso es que, como vamos a ver un poquito más adelante, la gente decide, y perdóname si esto te parece un poco atrevido, pero decidimos ser felices o decidimos lo contrario. Entonces, estas tendencias innatas ya no sirven en el mundo actual en el que vivimos porque, si bien es cierto, las causas o los motivos que los antiguos tenían para sentirse felices, no sé, yo recuerdo que cuando niño a mí me hacía feliz, pero inmensamente feliz, sentarme allí en la banqueta y ver el tren pasar por mi pueblo. Y ahora no me imagino yo sentado en una banqueta esperando que pase el tren para yo sentirme feliz, ¿no? Entonces, creo que cuando llevamos a nivel emocional lo que vemos y cómo lo interpretamos y lo que decidimos que nos hace felices o no, entonces simplemente habrá emociones que nos sirvieron antes, pero que ahora actualmente pues posiblemente ya no. Y no obstante eso, seguimos pensando y sintiendo de la misma forma que las personas de cualquier época. No sabemos, claro, no me he puesto a ver así con mucho detenimiento qué es lo que le hace feliz a un niño actual. No, o sea, ¿qué cosas les hacen felices a los niños de ahora? Los del pleno siglo XXI de este día, viernes 4 de abril 2025, no lo sé. Posiblemente haya muchas maneras o cosas que les hacen sentir felices, pero eso no les permite confundir sus verdaderas necesidades, porque las personas deciden qué les gusta y qué no les gusta. Ahora,
A lo largo de la evolución de las especies o de las innovaciones, pues no nacimos de cero. Cuando hemos nacido, tú, yo, todos, pues empezamos a recibir cierta información de la época, del entorno, de nuestros padres o tutores, de la gente que nos cría, que nos crece, que nos educa, y entonces el cerebro se va convirtiendo en un receptor de información que nosotros vamos traduciendo de acuerdo a nuestras emociones, y nuestras emociones las vamos manejando de acuerdo a nuestras creencias. Si tú crees que el mundo es bueno, tus sentimientos van a ser de cosas buenas, tus pensamientos siempre van a construir cosas buenas, y el resultado es que tú vives como vive una persona que se siente feliz. Bien, queridos amigos, ¿cuáles son estas tendencias innatas que ahora resultan o pueden resultar inútiles y que ya no nos producen felicidad y que en cambio nos producen infelicidad, el sentimiento contrario? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Enrique Orozco Espinosa, dice: buen día, señor Marín, excelente tema, gracias por compartir su conocimiento y sabiduría. Bueno, Enrique, sería muy ambicioso decir que yo soy sabio. Simplemente lo que hago es, pues, compartir conocimientos que existen aquí y allá. Gracias, Enrique. Gloria Lozano, bueno, ya nos dijo, buenos días. Edgar Choco dice: muy buen día, señor Marín, un fuerte abrazo y mil bendiciones igualmente para ti, Edgar. Nos dice Maritza HD: Happy Friday, perfecto. Sandra Elizabeth nos manda 50 estrellitas, ya ven que sí se puede, entonces hagan ahí el esfuerzo, envíennos estrellitas, recuerden que entre más, pues mejor, y recuerden algo muy importante. Cada estrellita tiene un costo de 1 centavo de dólar, lo cual querría decir que si tú deseas, por ejemplo, mandar $1, puedes mandar 100 estrellas, pero si deseas mandar $10, puedes mandar 1000 estrellas, 10,000, bueno, un chorro, ¿no? Bueno, no me enredo, vale más que me vaya a una pausa, queridos amigos, y regresar. Yo soy Gilberto Marín en este viernes 4 de abril del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces cuando las personas se sienten infelices o se declaran a sí mismas infelices o pretenden sentir que son infelices por alguna razón, que el mundo es injusto, que la gente es injusta, que no estamos en el lugar correcto, que posiblemente no estemos con la familia correcta o en la pareja correcta, o sea, siempre hay, bueno, lo de siempre lo elimino, pero parece ser que hay una tendencia a que la mayoría de las personas perciben la realidad como algo incómodo. Y según Edward Punset, las pautas de conducta excelente hace miles de años han dejado de ser útiles a la humanidad, según este escritor Edward Punset, y no obstante siguen estando vigentes. O sea, a nivel físico existen muchos ejemplos. Por ejemplo, la muela del juicio,
la necesidad de crear en nuestro cuerpo una despensa de grasa, o la necesidad de adelgazar, la necesidad de engordar, para muchos, porque puede ser también un reto subir de peso. Y entonces esto nos dice que de alguna manera el 99% de nuestros genes es muy similar a los antepasados, y entonces viene, no sé si decirlo, pero parece que la infelicidad tiene entonces un origen en donde si alguien de tu familia alguna vez fue infeliz o no se sintió muy contento, muy contenta con su vida, con su realidad, pues es posible que lo aprendamos, ¿no? No sé qué ejemplo poner, pero podría ser que una persona que siempre en su casa, en su entorno familiar, su mamá o su papá o su familia han tenido quejas permanentes de todo. No me gusta esto, que hace frío, que hace calor, que la luz, que el otro, que aquello, que el gobierno, que el vecino. O sea, siempre tenemos algo de qué lamentarnos o por qué lamentarnos. Sin embargo, dice el doctor Francisco Pérez, la evolución de nuestro ADN y su manifestación es lamentablemente más lenta que nuestros avances técnicos, sociales, culturales, económicos o científicos, porque hay algo muy evidente: el mundo sigue progresando, hay muchos avances tecnológicos, incluso cada vez nos sorprendemos más de los avances. Lo que hoy compraste para ya mañana es obsoleto, tu teléfono, tu computadora, tu laptop, tu tableta, incluso el entorno. Pues hay gente que un día llegué a visitar a una persona y lo primero que veo en su sala es un estéreo de esos grandotes que usábamos en los 70, 80, no sé, pero que pues para esa persona sigue siendo vigente. Y seguramente que tendrá una identidad, una identificación con ese tipo de aparatos, lo cual de alguna manera nos permite deducir que esta persona se quedó allí, en ese tiempo, en ese entorno, en esas creencias, en esa forma de sentirse feliz. Y si tú le dijeras a esta persona, oye, pues cómprate algo más moderno, ya no se usan los estéreos, es más, muchas computadoras y muchos artefactos ya no tienen CD player, o sea, ya no tienen dónde reproducir un compact disc. A lo mejor para algunos ya es muy extraña la palabra compact disc, pero existieron. Y entonces, así como la tecnología va evolucionando, también nosotros vamos evolucionando con respecto a la felicidad. Entonces, la infelicidad, al igual que la alegría, es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento dado de nuestra vida. Nos dice el psicólogo Tomás Santa Cecilia, sí, así se llama, Tomás Santa Cecilia, que nos dice que sin embargo la sociedad ha colocado la felicidad en un pedestal, como que es algo alcanzable, pero para mucha gente inalcanzable, y se ha convertido la felicidad en una meta que está muy lejos del alcance de mucha gente. Y también la misma ciencia o la misma sociedad se ha encargado de desestimar cualquier emoción que se desvíe de lo que llamamos la felicidad. Por lo tanto, como que se ve mal ser infelices, o no tenemos una idea muy clara de qué es exactamente sentirnos infelices. No es lo mismo sentirse mal por algo que ser infeliz. No es lo mismo haber creado una falsa idea de aquello que nos hace sentir contentos o que nos hace sentir felices, o la depre, o un estado depresivo, pasajero, que nos hace perder el foco, nos hace perder el enfoque hacia algo que realmente pues, nos haga sentir bien. O sea, se ha creado una falsa dicotomía en la que la tristeza y la insatisfacción se consideran signos de debilidad o de fracaso,
Y esto no es del todo correcto. ¿Por qué no es del todo correcto? Este tabú de la infelicidad, que tiene profundas raíces en la cultura contemporánea. O sea, todo el mundo te dice, be happy, don't worry, be happy, y todo el mundo quiere que seas feliz. Pero no sé cuántas personas pueden asumir un rol de consejeros o maestros o educadores o enseñadores o no sé, algún tipo de facilitadores para que la gente pueda asistir, por ejemplo, se me ocurre como lo que estamos haciendo hoy, un seminario que hable sobre el origen de la infelicidad. Yo creo que no va a ir nadie, porque de alguna manera, a medida que la sociedad avanza, también ha hecho algo extraño con respecto a la expectativa sobre cómo deberíamos sentirnos y cómo deberíamos comportarnos, y generalmente venden mucho o se anuncian mucho o hay mucha oferta acerca de lo que nos hace sentir felices. Pero en la intimidad del consultorio, del psicólogo, del terapeuta, del coach, se manejan otro tipo de sentimientos que de alguna manera yo he percibido que hay gente que se siente incluso apenada de sentirse infeliz. Vamos a ver eso. ¿Por qué no deberíamos sentirnos mal por ser o sentirnos temporalmente infelices? Bueno, vamos a ver, dice Ceci Sánchez. Dice, buen día, feliz fin de semana. Y nos manda 10 estrellitas. Gracias, Ceci. Dice Marta López Lagarda, hola, buenos días, buen fin de semana para todos. Muy bien, Marta López Lagarda, muchas gracias por este comentario en nuestro chat en vivo. Y es el momento de ir rápidamente a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces tenemos que ser lo suficientemente objetivos, válgame las expresiones de este momento, para poder entender que en esta cultura de que todo es positivo, en esta cultura de lo que conocemos como el positivismo permanente, extendido, de la positividad excesiva, pues no solamente ignora, creo, la gama completa de emociones humanas, porque pues no podemos sentirnos felices 24/7, no podemos sentirnos felices toda la vida. Ojalá, pero también podemos aprender a que cómo podemos compensar o cómo podemos equilibrar o cómo podemos administrar las pérdidas y ganancias como si fuera realmente el libro de contabilidad de una empresa en donde pues a veces nos va bien y a veces nos va mal. Sería lo mismo decir que a veces nos sentimos felices y a veces no. Entonces, a veces el exceso de positividad puede crear una falsa impresión de que experimentar tristeza o sentirnos deprimidos o sentirnos defraudados por alguien o por algo, esa ansiedad o cualquier otro sentimientos negativos, pues son inaceptables. Y mira,
Imagínate que tú llegas al consultorio del terapeuta y tú dices, doctor, me siento deprimido. Y el doctor te va a decir, ¿y? Uf, ¿no? O sea, realmente, ¿y qué tiene de malo que en un momento dado estés pasando por un momento muy extendido de tristeza, de infelicidad? Lo que pasa es que cuando nos sentimos así, el gran reto sería, ok, voy a tener que aprender a salir de esto para que no me sienta yo así y que pueda realmente disfrutar de los momentos, de mi gente, de los míos, de mi familia, de mi trabajo, de mis recursos, de mis ingresos y de las vacaciones que ya se acercan. Y entonces la presión social para mantener una imagen de alegría perpetua, por decirlo de alguna manera, puede llevarnos a la supresión de otras emociones reales que las estamos escondiendo, que las estamos guardando, simplemente porque no sé qué opines, pero en la actualidad no es muy común que la gente diga que se siente triste o que se siente infeliz, porque admitir que una persona se siente infeliz se puede percibir como un fracaso personal, se puede percibir como que, ¿cómo? ¿No te gusta lo que hago por ti? ¿No eres un malagradecido o una malagradecida porque siempre estoy pensando en que yo lo único que quiero es que seas feliz y no lo eres? Yo creo que cuando vemos la infelicidad como un fracaso personal, cuando vemos la tristeza como un fracaso de uno como persona, pues no sé, fíjate que hay personas que lo ven como una ofensa. O sea, ¿cómo que eres infeliz? ¿Y no te hago feliz? ¿No eres feliz conmigo? Ok, vamos a ponerlo así. Uno puede amar profundamente a una persona, pero también tiene la posibilidad de que alguna situación extrema, le pueda hacer sentir infeliz. Aun cuando tú ames muchísimo a una persona, posiblemente esa misma persona esté provocando algunos sentimientos de infelicidad sin que se den cuenta o sin que los puedan reconocer o sin que tú puedas decir, sabes que yo soy feliz contigo, te quiero muchísimo más que a mi vida, pero hay algo que no me gusta que haces. Y como decía Joan Manuel Serrat, me gusta todo de ti, pero tú no. ¿No? Pues yo me imagino a qué se refiere cuando una persona nos gusta, pero no nos gustan sus acciones y sus actitudes y sus creencias. Bueno, pues ya es otra cosa. Ahora, el impacto de este tabú de no reconocer que de repente podemos sentirnos infelices se manifiesta de muchas maneras. Las personas pueden ocultar sus luchas emocionales detrás de sonrisas falsas, de palabras huecas, de fingir hipócritamente, si tú quieres decirlo así, de que realmente nos está yendo de maravilla, cuando en realidad algo me quieres decir, dime. No, está bien, no te preocupes, ya sabes, ¿no? Entonces, esto perpetúa, dice el doctor Francisco Pérez, la ilusión de que todos los demás están felices y cumplen con las expectativas, y tú te sientes mal porque tienes la impresión de que si todos los demás son felices, tú también deberías serlo. No hay un escrito, no hay un libro, no hay un decreto que diga que todos debemos ser felices solamente porque lo dice el presidente. Bueno, depende de qué presidente, ¿no? Entonces, esta fachada no solamente aleja a las personas de su autenticidad, no les permite ser ellos mismos, no somos auténticos si lo hacemos así, más bien dificulta la identificación y el apoyo mutuo en momentos de necesidad, cuando realmente, pues, ¿cómo te voy a ayudar si no sé lo que te pasa? ¿O cómo te vas a ayudar a ti mismo, a ti misma, si no aceptas, si no comprendes que, o sea, ¿cómo lo podría decir? Esas ocasiones en que las personas mantienen por muchísimo tiempo actitudes muy
incómodas, muy extrañas, como ¿por qué siempre estás triste? ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Por qué siempre estás diciendo lo contrario? ¿Por qué me evitas? ¿Por qué me sacas la vuelta? O sea, qué incómodo vivir con una persona así. Lo que pasa es que cuando mantenemos la infelicidad en secreto, que es un tabú muy arraigado, no solamente perpetúa la deshonestidad emocional de las personas, podemos darle un sesgo emocional distinto y creer que hay algo o alguien que nos hace sentir infelices, cuando en realidad lo que nos hace sentir infelices es que hemos decidido sentirnos infelices por alguna razón. Ahora, todo tiene una cierta negatividad, unas raíces muy profundas en el pasado, en la forma en que definimos el entorno, y todo eso nos afecta. Fíjate cómo te llevas tú con una persona que parece, según tú, la percibes como una persona infeliz. O cómo se lleva contigo una persona que te percibe como alguien infeliz y tú no lo reconoces, no eres sincero. Posiblemente la solución para muchos sea ir a buscar ayuda, un terapeuta, un coach, un psicólogo, y todo esto a riesgo de que si no lo haces, pues tienes que enfrentar una serie de consecuencias perjudiciales que en realidad te dicen, no, es que no entiendo, no me entienden, no me comprenden, soy muy infeliz, no sé qué hacer. No. Claro, ¿cómo vas a saber qué hacer si ni siquiera sabes qué te pasa? Bueno, vamos a ver otras de las consecuencias de mantener la infelicidad en secreto, señoras y señores. Bueno, pues nos dice Cristina Larroco, nos manda un saludo, y alguien que sepa cómo mandar estrellas no puede explicar, dice Lía Fuentes. Bueno, sí, no sé, mira, estoy en vivo y no me puedo meter a otro sitio, a configurar un poco esto. Yo tengo entendido que a nosotros los usuarios de Facebook Live nos mandan un link, un enlace, para que nosotros lo pongamos en nuestra página y la gente pueda mandar estrellas a través de ese enlace. Pero lo puse y no se puso. ¿Sí? ¿Sabes cómo? Entonces yo les pido a estas personas que nos han enviado estrellas, pues que nos expliquen, hazle así y así y así. Y les prometo que les mando un abrazo muy sincero, muy cordial, muy cariñoso, muy amoroso, y hasta un beso. Bien, vamos a continuar, señoras y señores. Estamos en vivo, estamos en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, las consecuencias de mantener la infelicidad en secreto o de una manera oculta, o que pensemos que no se nos nota, ¿no? Porque, ¿sabes? La infelicidad es como el dinero. Si uno tiene dinero, se le nota. Si no lo tiene, pues también se le nota. Entonces la infelicidad es algo que se nota, porque si tú eres feliz, pues se te nota, contento, contenta, todo dar, muy padre. Pero si no eres feliz, también se te va a notar. Entonces no es posible que mantengamos por mucho tiempo en secreto la infelicidad, porque una de las principales consecuencias es, y estoy citando al doctor psicólogo Francisco Pérez, es el deterioro de la salud mental.
Entonces, cuando silenciamos nuestros sentimientos de infelicidad, perdemos una manera importantísima, crucial, para expresar y procesar nuestras emociones, porque de alguna manera tenemos que aprender, y esto es muy importante saberlo, tenemos que aprender a canalizar mejor nuestras emociones. Fíjate, por ejemplo, la tecnología subliminal, temas como autoestima, coraje, depresión, sentimientos de culpa, evitando la postergación o la apatía, o sea, son audios que literalmente transforman nuestra programación interior en nuestra mente subconsciente, que ahí se ha quedado grabada, y que nos producen nuevos sentimientos, porque lo que se ha producido en el fondo realmente es una nueva percepción de la realidad. Entonces, cuando la gente se siente infeliz, es muy probable que su percepción de la realidad le haga sentir así. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, señoras, señores, si tan solo cambiamos la percepción que tenemos de la realidad, miramos las cosas de otra manera, el entorno más benigno, más apreciable, más, más amable, entonces vamos a distinguir que ahora la realidad ya no nos es tan adversa y vamos a convertir los sentimientos de infelicidad en otros que ya no lo son. O sea, no quiero decir que para poder ser felices necesitamos dejar de ser infelices. No precisamente así, porque para poder dejar de ser infelices debemos eliminar las creencias, las percepciones, las conductas, las actitudes que tenemos, y muchas veces, muchas de ellas son muy egocéntricas. Te voy a explicar. Mira, nos dice el doctor, déjame citarlo, el doctor Bertrand Regadier, que la personalidad egocéntrica y el conjunto de conductas egocéntricas suelen estar vinculadas a ciertos patrones comportamentales, o sea, ciertos patrones de comportamiento, como la ambición, la arrogancia y el exhibicionismo, que de alguna manera son estas tres características lo que produce en muchos casos la infelicidad más profunda que te puedes imaginar. Ambicionar no es malo. Yo estoy totalmente a favor de ser ambiciosos en el lado positivo del asunto, pero pues hay ambiciones que incluyen sentimientos de lucha, de poder, de ambición desmedida, de querer tumbar a la otra persona para asumir uno el poder, la arrogancia, el exhibicionismo, el narcisismo y todo aquello que en el fondo nos hace sentir, y hay que reconocerlo, muy infelices. Y si somos capaces de reconocer estos rasgos de personalidad y las manifestaciones de conducta de la personalidad egocéntrica, entonces simplemente nos vamos a dar cuenta que la falsa autoconfianza, la falsa autoestima, la pseudoautoestima están provocándonos sentimientos de infelicidad, porque a pesar de que la imagen externa del egocéntrico puede aparentar una gran confianza en sí mismo, en sí misma, la realidad es otra. Y fíjate cómo, pues no sé, a lo mejor tendría que recurrir a las historias, a las series, a las películas, a las novelas, en donde generalmente las personas que son así, que son muy controladoras, que son muy egocéntricas, que son muy exhibicionistas y que son muy incluso groseras, pues terminan aislándose, lo cual en el fondo vas a escuchar que hablan como hablan las personas infelices. No sé si me entiendas, pero las personas egocéntricas suelen ser en realidad muy inseguras. Y yo no sé si lo puedas también junto conmigo llegar a combinar
que a mayor inseguridad, a menor autoestima, mayor infelicidad. Así lo podemos ver, porque según el psicólogo alemán Erich Fromm, esto se debe a un mecanismo de defensa que proyecta una autoconfianza artificial o una pseudo autoconfianza, y las personas así parecen convencidos de que todo lo que dicen es cierto, es correcto, es bueno, es válido, es aceptado, y es por eso que pueden resultar muy persuasivos y ser capaces de actuar como si estuvieran o como si tuvieran una gran autoestima, lo cual, por ende, les impide reconocer que son infelices. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Infeliz? No, si yo soy tan chicho, soy tan sabio, soy tan lindo, como qué bonito soy, como me quiero. O sea, ¿te puedes imaginar un egocéntrico admitiendo que es infeliz? Fíjate que el exceso de autoestima, cuando nos evaluamos excesivamente o nos valoramos excesivamente, simplemente cuando tenemos una autoestima frágil, hay que entenderlo como que si tú eres el propietario de una autoestima frágil, entonces eres una persona frágil, porque en realidad, desde nuestro punto de vista, en realidad no tenemos autoestima, sino más bien somos la autoestima. Y si nuestra autoestima es frágil, entonces somos personas frágiles. ¿Y sabes tú el sentimiento permanente de una persona frágil? Infelicidad. Y entonces intentan compensar esta fragilidad y esta infelicidad mediante esfuerzos para ser respetados, reconocidos, admirados. Siempre están bien, nunca están mal. Yo no tengo un sufrimómetro, o sea, un termómetro para medir el sufrimiento de una persona, pero te aseguro que las personas infelices sufren porque no saben por qué son infelices. Ese es el problema. Bien, queridos amigos, una persona me dice, alguien que mande estrellas, donde escribe los comentarios hay una estrella, le picas y sigues los pasos. Es cierto. Dice Marta López Lagarda, sin duda alguna tus audios son medios para abrir portales, para ver la vida como debe ser. Todo un proceso, pero bendecida por haber tomado tu terapia, porque mi vida dio un giro de 360 grados, o sea que volviste a lo mismo. No, es una broma. Yo los recomiendo 100%, hay días grises, es normal, pero son rachas. Bendiciones, señor Marín, gracias, nos dice Marta López Lagarda. Y Marta Verdín dice, buenos días. Lía Fuentes, aquí en el chat. Siempre van a encontrar, sí es cierto, me habían comentado hace poquito que hay allí una opción de picar una estrellita, dice emisor de estrellas, y le haces clic y te manda justo al lugar en donde vas a poder mandar estrellas. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, déjame checar cómo andamos aquí en este mundo, en este fin de semana, en este viernes 4 de abril. Voy a ver, dice aquí, tenemos... yo le agradezco muchísimo a Jonathan Rentería Ramírez, Víctor Mascareño, gracias Víctor, Silver Galván, Lía Fuentes, Gaby Encinas, Melissa Regontón, ok, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Cristian de la Paz, perdón, déjame ponerme bien aquí, Cristian de la Peña López, perdón Cristian, Bardi Valladares, Marta López Lagarda, Viviana Germán Mesas, Ceci Sánchez. También le agradezco muchísimo a Pasteles Nashli y también a Cono Gastelum, Sandra Elizabeth, Juani de Luna, Gloria Lozano, Tere Cuadras, Enrique Orozco Espinosa
y una persona más, pero que no alcanzo a leerla. Gracias a todos por sus likes, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Yo voy a ir rápidamente a la última pausa del programa de hoy y con muchísimo gusto regreso para el colofón de la historia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy bien, queridos amigos, finalmente cuando entramos en la etapa de decir, ok, ¿qué es lo que me hace ser tan egoísta y no entender que mis propias actitudes, mis propias formas de percibir la realidad me están haciendo sentirme realmente infeliz? Bueno, fíjate que esto lo vamos a ver de esta manera. El asunto aquí es que, déjame ver qué estoy haciendo aquí, porque, ok. Estaba viendo precisamente que las personas que manejan, por así decirlo, algún sentimiento de grandeza. Fíjate que no es lo mismo tener una buena autoestima, ser una persona con buena autoestima, que confundir la autoestima positiva, la alta autoestima, con los sentimientos de grandeza y posiblemente con sentimientos de superioridad. Es muy distinto y hay que ver que la persona egocéntrica cree que es poseedora de grandes talentos, de grandes habilidades especiales, que es una persona única, que a todos los demás los ve así sobre el hombro y los denigra de alguna manera porque el egocéntrico tiene precisamente esos sentimientos de grandeza muy arraigados y piensa que sus problemas y necesidades solamente pueden ser atendidos por personas con una gran capacidad, con un gran prestigio y pues, bueno, no sé, cada quien utiliza su dinero como quiera, pero hay personas que realmente se gastan una verdadera fortuna en consultar a este o aquello o aquella y en realidad pues siguen sintiéndose realmente infelices, ¿no? Bueno, el entorno de las personas egocéntricas suele emplear algunas expresiones para referirse a actitudes como se cree mucho, es un divo, es una diva, se cree muy especial y generalmente cuando percibimos a las personas de esa manera, con ambiciones y expectativas desmedidas que distorsionan la realidad, que tienen realmente poca empatía porque no son capaces de reconocer los sentimientos de los demás y entonces terminan siendo infelices. O sea, si pudiéramos decir con la mayor certeza posible, entonces, ¿cuál es el origen de la infelicidad? El egocentrismo. La manera de percibirse de una manera superior. Tener dificultad para valorar las características personales de la gente, del entorno, de los tuyos, de tu familia, incluso de tu propia pareja. Puede ser que cuando te declares a ti mismo, a ti misma infeliz, o que no sabes cuál es el origen de tu infelicidad, pues revisa cómo llevas a cabo tus relaciones, si realmente eres una persona que reacciona de una manera excesiva ante todas las críticas o las observaciones, por más positivas y constructivas que parezcan. Y si eres una persona que se irrita por todo, se molesta por todo y las críticas las tomas de una manera excesiva,
Entonces, posiblemente esta personalidad egocéntrica te haga pensar que como tú eres único, tú eres única, pues entonces la gente no te comprende, no los toleras, no los soportas, no eres capaz de convivir con esa persona a la que tú has etiquetado como inferior a ti. Y entonces vienen, si pudiéramos decir, ok, esas son las causas de la infelicidad, que es individual. O sea, no quiero decir que la infelicidad del mundo se debe al egocentrismo del mundo. No, más bien tendríamos que reducir nuestra expectativa a una persona en lo particular y a cada quien cada vez. O sea, si tú te sientes infeliz es porque tú te sientes infeliz. No hay motivos para sentirte infeliz, porque cualquiera que sea la causa, cualquiera que tú me digas, pues simplemente, aunque parezca muy simple y muy sencillo, pero con solamente cambiar la percepción que tienes de eso, va a cambiar tu sentimiento y por lo tanto va a cambiar tu percepción de que eres infeliz y lo vas a transformar en un sentimiento de felicidad. Hay que intentarlo, ¿no? Porque después de todo, lo que yo digo aquí puede ser que se lo lleve el viento si no lo practicamos. Bien, entonces dicho lo anterior, señoras y señores, hemos visto los comentarios en vivo de nuestro querido público. Hemos visto también que nuestro querido público nos envía estrellitas. Ojalá que lo puedan seguir haciendo. También en nuestra página. No solamente tiene que ser en un chat en vivo, entiendo. Y le agradezco muchísimo a Gloria Díaz que nos ha dejado su like. Y bueno, ya leí todos los demás. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, y seguramente que tendremos un tema que les puede interesar, estoy seguro. Puedes sugerir temas para el programa, puedes escribirnos a nuestro chat, aquí después el chat sigue abierto, no solamente en vivo, a través de nuestro Messenger, aquí nuestro muro, radioterapia.directoalaconciencia. Puedes pedir información sobre las promociones de audios subliminales, la promoción 3x2, tú adquieres 3 audios y pagas solamente 2. Puedes hacer citas para consultas presenciales o en línea, también a través del Messenger o a través de nuestro correo, radioterapia95@hotmail.com. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, hasta la vista, baby. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Yo soy Gilberto Marín. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Se es joven solo una vez, no desaprovecho mi tiempo. Optimista debo ser, teniendo fe en cada momento. Cada cosa que quiero hacer, debo hacerla bien convencido de que todo voy a vencer y mis metas habré conseguido. Soy un hombre de éxito, sé que voy a triunfar, mi recompensa llegará, no voy a fracasar. Montañas moveré, los obstáculos venceré, para llegar a la cima, mis prejuicios dejaré. Se es joven solo una vez, no desaprovecho mi tiempo. Optimista debo ser, teniendo fe en cada momento.